¿Qué tal amigos? Muchas gracias por su atención, por su presencia. Estamos aquí a nombre del Instituto Pedro Peralta Ibarnuevo, Instituto Océano, para presentar el libro Lima, del autor Manuel Atanasio Fuentes. Bueno, Lima, apuntes históricos, estadísticos y de costumbres, ¿no? Manuel Atanasio Fuentes, un libro del siglo XIX, de 1864, si ahorita no me falla la memoria. Y pues nosotros desde el Instituto Océano presentamos este proyecto al Ministerio de Cultura, a los apoyos COVID del Ministerio de Cultura, y pudimos obtener un financiamiento, ¿no? Gracias a Dios. Y gracias a esto hemos podido realizar una edición de este libro que ha sido bastante interesante, ¿no? La pudimos realizar junto con Jonathan Guzmín. Bueno, yo soy Carlos de la Torre y Jonathan Guzmín, ambos somos egresados de la maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y pues es en este espacio en donde surge estas ganas, ¿no? De poder revisar este libro que estaba en mi biblioteca hace varios años, y yo le tenía mucho afecto, mucho cariño a este libro, y teníamos la conciencia, ¿no? De que no se había reeditado hace bastantes años. La última edición de este libro es de los años 80, del 85, y pues es una edición preciosa, la verdad. Nos pareció que que era un buen momento, ¿no? Para plantear una reedición de este libro, más aún Mm. estando, pues, a puertas del Bicentenario, ¿no? Estando en medio del Bicentenario. Así que quedó perfecto para nosotros este proyecto, y con el apoyo del Ministerio de Cultura hemos podido publicarlo. Ha sido, la verdad, un proceso muy interesante, no solo por el contenido del libro y todo lo que plantea Manuel Atanasio Fuentes en sus páginas, ¿no? Sino porque creo que tanto para Jonathan como para mí ha sido un proceso de descubrimiento de ciertas cosas de nuestra cultura. Ha sido muy interesante. Yo recuerdo que permanentemente hablamos, oye, esto todavía pasa, oye, esto todavía pasa, ¿no? Y era algo que Sí, todo el pasaba mientras rato. revisábamos el libro, ¿no? Yo creo que todos van a disfrutarlo como nosotros lo pudimos disfrutar, van a encontrar cosas que se repiten en la historia, cosas que no hemos dejado de tener desde hace mucho tiempo como limeños, por lo menos los que estamos aquí en la ciudad capital del Perú. Eh, pero creo que el valor del libro en general es esa huella histórica que deja, ¿no? Nos plantea un momento específico del Perú, de Lima en particular, una forma de ver las cosas, y lo interesante es que describe la ciudad en toda su potencialidad, ¿no? Incluso describe cuáles son los barrios, describe pues cuáles son las instituciones públicas, cuáles son, no sé, los personajes importantes. Todo está descrito en el libro, y con un tono bastante jocoso. Manuel Atanasio Fuentes, al que apodaban el vampiro, por una famosa foto que tiene así con una capa como si fuera Batman, El murciélago. o el murciélago, perdón, el murciélago, estoy pensando en otra cosa. Sí, se le conocía como el murciélago, ¿no? No quería compararlo con Batman y como por vampiro. Eh, Definitivamente este personaje era súper interesante, ¿no? Los que hemos podido leer algo de él sabemos pues que tiene una vena literaria, y que además es bastante satírico, bastante irónico, y eso también se deja ver en este libro Lima, que pues yo sé que todos van a disfrutar, ¿no? Pero bueno, Jonathan, coméntanos un poco tú, porque mira, además hemos hecho cosas interesantes en este libro, ¿no? Yo he dedicado un prólogo, pero tú has hecho algo aún más interesante, ¿no? Que es una investigación académica, una investigación científica sobre esta publicación. Es un artículo, está incluido en el libro, y pues creo que va a ser muy valioso para todos los que se interesen en la narrativa, en la literatura del siglo XIX, ¿no? Así que, por favor, coméntanos un poco cómo ha sido tu proceso. Gracias, Carlos. Lo primero, sí, tienes razón, ¿no? Como dices, había mucha curiosidad, ¿no? Mucho entusiasmo al empezar el trabajo. Y más aún, mientras fuimos avanzando y dándonos cuenta, pues, de que hay muchas similitudes, por no decir, pues, repeticiones, ¿no? A modo de ciclo, de ciertas costumbres, ciertas conductas, ciertos tipos de personajes eh, dentro de Lima, ¿no? Y entendiendo que Lima es no solo la capital del Perú, sino de cierto modo la cara más visible, ¿no? de la nación, confluyen pues todos estos personajes extraordinarios y llamativos, ¿no? Que Atanasio describe no solo con mucha precisión, sino también con una carga muy sutil de ironía, de sarcasmo a veces, ¿no? Con pequeños pasajes y escenas. Respecto al artículo, sí, es una especie de, son alcances, ¿no?
una primera impresión básicamente de lo que viene a mostrarnos el libro, de lo que nos motivó principalmente a hacerlo, que es pues encontrar esta valía, este aporte, ¿no? Y promover que no se pierda, ¿no? Porque hay muchos otros textos, muchos otros autores que de cierto modo tocan cosas que Atanasio también menciona y que al día de hoy pues forman parte del canon literario, ¿no? Son hegemónicos, son imprescindibles prácticamente. Manuel González Prada, Ricardo Palma, por mencionar a un par, ¿no? Si bien Atanasio pues digamos un poquito menos conocido que estos dos, creo que su libro entra, ¿no?, en la línea directa pues de tradiciones, ¿no?, de los discursos de Manuel González Prada y otros textos que van en ese mismo enfoque, ¿no?, de describir, de retratar un poco la idiosincrasia limeña, ¿no? Y en base a ello es por donde se ha abordado el artículo, ¿no? Fue un placer, más que nada, porque creo que mientras íbamos avanzando el trabajo, se empezaba a germinar este conjunto de ideas que conforman este acercamiento que van a poder apreciar ahí en el librito, a modo de presentación. Y fue muy interesante porque configura muchas cosas, ¿no? Pasando por, como mencionábamos, asuntos sociales, políticos, históricos incluso, ¿no? Porque se menciona, por ejemplo, calles de Lima que al día de hoy ya no se llaman como se llamaban en sus orígenes, ¿no? Y los nombres que se les había dado tenían una explicación bastante, pues, bastante anecdótica en muchos casos, ¿no? Ahí investigando con Carlos, revisando a qué calles pertenecían las menciones que hacía Manuel Atanasio, nos dimos con la sorpresa, pues, de que había muchos nombres de animales, ¿no? De situaciones, ¿no? De la calle de los judíos, por ejemplo, ¿no? O sea, de grupos y demás. Y lo mismo, ¿no? Con asuntos como las corridas de toros, cómo surgen los serenos, ¿no? Todas estas cosas que se van presentando y que de cierto modo en el artículo se abordan en la configuración de lo que son los arquetipos, ¿no? En el estilo literario. Dentro de la literatura, ¿no?, de las dinámicas, de los mundos posibles dentro de las ficciones, se considera que un arquetipo es un sujeto que se construye en base a determinadas características y determinadas conductas, ¿no? En ese sentido, su construcción está muy direccionada a ser funcional, ¿no? Y casualmente Lima hasta el día de hoy, ¿no?, viene arrastrando pues una funcionalidad que si bien no es la más correcta, ¿no?, ni la mejor, eh, tiene sus principios, ¿no?, y sus orígenes desde la colonia, si quieres, ¿no?, incluso desde el proceso de conquista. Y por más de que hoy en día seamos república y que en la época de Atanasio ya pues se había configurado la república, se siguen notando, ¿no? Ahí es donde conversa nuestro presente con el pasado que retrata Atanasio y con muchos de los problemas que intentan evidenciar pues textos como el discurso politeama, ¿no? Y otros autores más a nivel nacional. Y en ese sentido, pues, me llamó mucho la atención, lo trabajé con muchas ganas y entendiendo que, curiosamente, mientras más leía ese libro tan antiguo, más cercano y más comprensible me era el presente, ¿no? O sea, el presente en el que vivimos, el presente en el que estamos y cómo funcionamos como colectivo, ¿no? Como comunidad. En ese sentido, creo que el libro rescata muchas cosas. Sí, es cierto que hay partecitas que se pone un poco descriptivo, ¿no? Por ejemplo, con lo que mencionaba Carlos, que habla de instituciones, ¿no? De personajes representativos de instituciones eclesiásticas o de tal o cual lugar. Pero cuando deja eso un poco de lado y pasa más a retratar personajes del día a día, ¿no?, o a presentarte cómo funcionan las instituciones o los funcionarios de dichas instituciones, es donde encuentras precisamente pues, el origen de la ciudad, ¿no?, que tenemos hoy en día. Y creo que ese es su aporte más meritorio. Sí, sí, definitivamente es un libro que tiene todos esos valores, ¿no? Y de hecho nos permite darnos cuenta de cosas que tenemos nosotros como cultura, ¿no? Y como sociedad y que definitivamente marcan un arquetipo de limeño, ¿no? O sea, eso Sí. está desde siempre, pareciera, es bien interesante. Yo recuerdo también, hay momentos muy graciosos en el libro, que es una curiosidad, ¿no? Para hacer un libro de apuntes históricos, estadísticos y de costumbres, es un libro muy divertido.
pero el inicio es divertidísimo, ¿no? Y creo que de alguna forma también representa la intención que tenía Manuel Atanasio de hablar de esta forma de Lima, ¿no? Y es Sí. este momento en donde dos españoles se agarran a navajazos en el muelle, ¿no? No sé si te acuerdas. Ah, sí, sí, sí. Es muy irónico en el sentido en el que se burla, ¿no? Del concepto que va construyendo en esas primeras páginas, de decir pues que la gente tiende a definir a un grupo por una experiencia individual que ha visto en otra cultura, en otra zona, ¿no? O sea, yo como extranjero viajo a un lugar, veo algo extraño que ocurre y pienso que ocurre todo el tiempo en este lugar, que toda la gente se comporta así, ¿no? Que es un poco lo que critica, entre comillas, ¿no? Pero al mismo tiempo Claro. se burla en este inicio, y que si te fijas hacia el final, y es algo que me llamó mucho la atención, de cierto modo lo configura, ¿no? O sea, al hablar del limeño propiamente, en todos los niveles sociales y todo lo demás, te va describiendo la conducta de diversos tipos de limeño, ¿no? El limeño digamos, de la zona más popular, ¿no? El de la zona más aristocrática, por ejemplo, no sé si te acordarás, esta parte donde habla de cómo se saludaban por los onomásticos, ¿no? Por los cumpleaños, ¿no? Cómo va cambiando, cómo depende de los tipos de comida que se sirven en esta clase de reuniones o de fiestas, eh, ya sea si eres de clase pues alta, ¿no? O si perteneces al vulgo, digamos. Entonces va a ir presentando diversas cosas como costumbres, digamos, de esa, de esa clase social, ¿no? Lo cual también me llamó mucho la atención, porque es precisamente lo que va a ir criticando al inicio, ¿no? Aunque Lo que acá lo hace de un critica, modo ¿no? mucho más sutil. Ujú. Claro, hay momentos, yo me acuerdo, cuando se pone a hablar del regateo, por ejemplo, ¿no? Cómo regatean con las personas en las tiendas a comprar algo y es la muerte, o sea, es igualito que La ahorita escena y se están burlando también, ¿no? Se están burlando de del eso. que vende bizcochos, ¿te acuerdas? Lo del que vende Claro, bizcochos, ¿no? Que hace que, como, no, como la gente no puede comprar un bizcocho porque tiene un cierto precio, hace que jueguen una especie como de rifa, ¿no? Para ver quién se lleva el bizcocho, y al final él siempre sale ganando, ¿no? Son las criolladas que le llamamos, ¿no? Y creo que claro, aparece claro. como chispazos por todo el rato. Y me llama mucho también la atención el hecho de que tenga el talento, ¿no? Para retratarlo a modo de cuadros, ¿no? Son como pequeñas Sí. escenas, como pequeñas imágenes anecdóticas que va presentando todo el rato. Sí, pero con una buena prosa, ¿no? Definitivamente Sí, creo sí, que sí. en el proceso de edición que le hemos hecho, lo más complicado tal vez fue el intento de adecuación que hemos hecho de su forma de hablar, ¿no? Porque claro, Ujú. estaba la posibilidad de dejarlo como vino el libro, respecto a ciertos modismos, ciertas formas de presentar las palabras, pero tomamos una decisión complicada, ¿no? Y recuerdo que lo discutimos bastante y pensamos, ¿no? ¿Qué era lo mejor realmente? Y pues nos terminamos decidiendo a meter mano en el libro, ¿no? A alterar un poco algunas palabras del libro para modernizarlo de alguna forma. Esto con un De hacerlo sentido menos de cansado, ¿no? que sea menos De hacerlo menos cansado, ¿no? cansado, más digerible. Sí, sí, y llegar también, me parece, a los lectores más jóvenes, ¿no? Que puedan tener oportunidad Ujú. de encontrarse con este libro que es la verdad maravilloso y no estarse preocupando diciendo, oye, aquí por qué esto está de esta forma, ¿no? Porque está de esta otra, o no entendiendo algunas cosas, ¿no? Porque recuerdo que habían frases que a veces nos quedábamos pensando, oye, ¿qué ha querido decir con esto? Y nos llevaba a un proceso de investigación para entender de qué se trataba, ¿no? Y bueno, algunos han entrado en este glosario final que hemos realizado con algunas pocas palabras o con algunas pocas ideas que necesitaban de este glosario, pero básicamente cuando se ha podido modificar y en ese sentido nos parece pues agilizar la lectura, no digo mejorar porque Atanasio sabía lo que estaba haciendo definitivamente, solo lo hemos intentado adecuar a nuestra época. Creo que ha sido un proceso interesante e importante también, ¿no? La verdad ha sido, pues, no es el primer libro que trabajo yo como editor, aunque no es mi fuerte, yo me dedico principalmente, pues, a la narrativa, ¿no? Algunas veces, pues, con el instituto ya estamos viendo estos temas de edición de vez en cuando y yo he descubierto también que es maravilloso, ¿no? Yo no sabía, la verdad, antes de empezar así a entrar a libros como este, ¿no? Lo divertido Ujú. que podría ser encontrarse con la obra de un autor de hace tantos años y más rescatarlo. Y a mí me ha dado la idea de que es algo que se debería hacer más seguido, ¿no? Rescatar este Más tipo de constante, sí. libros vale la pena, definitivamente. Y Sí, pues sí. adecuarlos a nuestra época es también muy, muy interesante, ¿no?
Sí, sobre todo aprovechando, pues, ¿no? El Bicentenario, aprovechando que es un libro que habla principalmente de Lima, ¿no? Sí, Si bien no deja fuera, pues, otros grupos culturales, ¿no? Etcétera, siempre se concentra en Lima, ¿no? Y trata de sí, hacer un retrato lo más fiel, lo más verídico y lo más completo, ¿no? Que creo que es algo que también se aprecia mucho. Y en la medida en que lo hace, logra tocar de un modo tan transversal muchas cosas, ¿no? Aunque en ellas a veces no se profundiza o no se pone pues a analizarlas, ¿no? A querer comprenderlas. Porque creo que dentro del libro y cuando uno lo empieza a leer, se da cuenta que ese no es el propósito, ¿no? Del claro. mismo, ¿no? La No, intención de y no Atanasio es, juzga, ¿no? No juzga. O sea, ujú, yo sí, sentía eso, que él suelta. Él suelta. de ser Está eso, ¿no? fastidiando, está haciendo bromas. Como una especie de cronista, ¿no? Un Sí, sí, retratador, ¿no? sí. Pero no hay, Literal, no ¿no? hay un juzgamiento directo De de, todo lo o que sea, se de hecho ve. lo hay, ¿no? Directo, pero no es que él esté pensando en eso, ¿no? Él lo quiere retratar Ujú. y de cierta forma reírse. Y hay escenas, pues, que él las ha pensado para que nos riamos, ¿no? Yo recuerdo esta escena Sí, sí, clarísima de hecho. de la rata en el puchero, que es maravillosa, ¿no? Ah, sí, Esa es sí, eso es muy buenísima, buena. esa escena es buenísima. Y pues que Sí, claro, tiene, refuerza ideas, ¿no? Refuerza ideas de prejuicios que había, del tema contra los chinos, ¿no? Sin sí, embargo, es muy graciosa, es hilarante, esa escena es hilarante, ¿no? Eh, va presentando esa clase de cositas en la medida en que va tocando incluso hasta oficios, ¿no? En Ujú, algún momento comienza a hablar de ciertos oficios, de cómo surgen o de por qué llevan el nombre que llevan, ¿no? Y creo que eso también se valora, ¿no? Sobre todo justo lo que mencionaste, pues, al público lector más joven, ¿no? Que probablemente, pues, en la coyuntura también en la que vivimos hoy en día, en estos últimos años, no solo por la pandemia, sino en general por la política, creo que va a aportar ciertas luces, ¿no? A poder darse cuenta un poco de cómo funcionan los grupos dentro de Lima y cómo unos a otros se complementan o se terminan confrontando, ¿no? Y en base a esa dinámica que se crea, se patenta lo que implica ser peruano y limeño, ¿no? Y que viene lamentablemente, y en algunos casos de modo positivo también, desde el surgimiento de la colonia y posteriormente de la república, ¿no? Cuando uno piensa que estos son problemas de aquí ahorita, nada más de 50, de 80 años, descubre pues que viene desde Atanasio y Atanasio ya lo retrata como algo que viene de toda la pasando, vida, ¿no? O sea, que viene sí, algo de pasando toda de la vida. rato, ¿no? Y eso te hace como que sentir un poco, no sé si llamarlo pesimismo, pero, pero sí entender que si queremos a generar cambios importantes, sí no es tan simple, ¿no? Como ir, voltear y ver los últimos 2, 5 años, sino por el contrario, eh, entender pues que viene de una construcción mucho más profunda y por consiguiente mucho más compenetrada con las clases sociales, con los tipos de personas y con las conductas, que creo que es lo más importante, ¿no? Y también lo que define un arquetipo es eso, ¿no? Las conductas y el por qué surgen, ¿no? Así En es, ese así sentido, es. es un golazo el libro. Sí, es un gran libro, ¿no? Y bueno, también aquí estamos mostrando, ¿no? La portada creo que nos ha quedado bonita. Me ha sido un trabajo interesante poder encontrar el concepto, ¿no? Bueno, ha sido un trabajo pues más del área de diseño en ese sentido Diseño, del claro. instituto. Pero bueno, yo creo que va a salir muy bonito. Bueno, que el libro ha salido muy bonito, ¿no? Y pues definitivamente va a llegar al público lector como debería llegar, ¿no? Ya no solamente con el hecho de que tengan que ir a la biblioteca a poder conseguir el libro, sino va a estar en ferias, va a llegar probablemente a muchas más bibliotecas, porque gran parte de los libros, pues los que no se quede la editorial con la que estamos sacando, o sea, sale con el sello del Instituto Océano, pero en colaboración con Torre de Papel Ediciones eh, para poder distribuir, para poder hacer un mejor proceso en esta etapa final ya del libro. Sin embargo, gran parte de los libros se van a regalar, no tienen ese fin. La idea la gran mayoría de los libros se van a regalar. La idea era básicamente poder publicar este libro y distribuirlo en la mayoría de instituciones que se puedan, empresas, etcétera, y también lectores que puedan ganar de alguna forma el acceso a este libro mediante, no sé, correos electrónicos que nos envíen, solicitándolo, o incluso podríamos abrir, ¿no? Eso todavía no lo teníamos muy claro como GMIN, estábamos pensándolo, eh,
cómo vamos a hacer este proceso de, tal vez, de algunos sorteos, algunos concursos se podrían hacer con el instituto para seguir difundiendo el libro, ¿no? Porque sabemos también que se necesitan estrategias que permitan posicionar las obras literarias y no todo es solamente colgar las cosas en Facebook, ¿no? Sino también tenemos que hacer un poquito de actividades a veces, así que se nos vienen actividades con el libro Lima, básicamente para seguir difundiéndolo, seguir moviéndolo y consiguiendo más lectores. Yo estoy convencido de que esta edición va a dar pie a nuevos estudios sobre este libro, nuevo interés sobre este libro, porque la verdad es un libro que se lo merece, ¿no? Desde la primera vez que yo lo agarré, hace muchos años en una feria de libro, una versión de 1925, me di cuenta que era un libro especial, ¿no? Y que en algún momento iba a tener un reencuentro con ese libro a otro nivel y yo estoy acá muy feliz Excelente, de tenerlo, excelente. ¿no? De tenerlo en mis Mm, manos, ¿no? Definitivamente. Es un libro que ha claro, sido muy importante para mí y creo que lo va a ser para todos los que puedan leerlo, ¿no? Como bien dices, Jonathan, eh, encontrarse en este libro es inevitable, por lo menos para cualquier limeño, ¿no? Un limeño lo lee y dice, ah, carambas, esto, esto lo entiendo, esto hago, o esto he eso hecho, está o este he aquí, visto sí. que hacen. Es Sí, sí, en inevitable, ¿no? definitiva. Sí. La verdad que En ese sí. sentido creo que sigue siendo muy actual, ¿no? Pese a la Sí, época, sí, sigue siendo pues no solo una remembranza, ¿no? Sino una especie de espejo, ¿no? De retrato de lo que nos define, ¿no? Que puede a veces ser bastante idealista, pero al mismo tiempo creo que si lo traspasas, ¿no? Al contexto actual, llega a golpear, ¿no? En algún punto golpea, en algún punto pues impacta. Y creo que ese es el asunto de por qué se está sacando esta reedición, ¿no? Más allá del Bicentenario, más allá de que el libro se llame Lima y abre precisamente en Lima, es un poco para que no se pierda eso, ¿no? Para que no se pierda la historia de la ciudad, la historia del Perú y sobre todo una pieza fundamental, creo yo, de este, este progresivo desarrollo de conflictos, de problemas tanto políticos, culturales, raciales, que se mencionan, ¿no? En otras obras, pero que con Atanasio apareciendo en escena y sobre todo con esta obra ya se puede pues hacer, digamos, de un modo más correcto, ¿no? Creo que en ese sentido hay una cierta reivindicación de parte de esta edición y espero que sea recibida con los brazos abiertos y que a la gente le encante, ¿no? Y sobre todo que se diviertan al mismo tiempo, ¿no? Que creo que es algo que hemos hecho nosotros leyendo a sí. Atanasio y matándonos de risa con algunas escenas o con la forma en la que se expresa sobre algunas escenas, ¿no? Que también Sí. es un gran lujo de parte de él, ¿no? Poder hacerlo de modo más ¿cómo decirlo? No cómico, pero algo similar, ¿no? Más humorístico posible, ¿no? Sí, ha Como sido para que el un libro proceso no se muy, muy sienta bonito, tan muy complicado. bonito. Sí, sí, no, claro, ha sido complicado también. De hecho, el revisar cualquier libro al nivel que lo hemos hecho es difícil, ¿no? Pero ha valido la Sí. pena y estoy convencido de que todos van a disfrutar el libro. Dan, ¿quieres hacer algún comentario ya para ir cerrando esta presentación? Bueno, nada, que espero que les guste mucho el libro, que les guste el trabajo, que aprecien prácticamente aquello que nos identifica, ¿no? Desde hoy hasta hace más de 100 años, con Atanasio, con el texto, porque aunque Atanasio no lo quiera aceptar quizás dentro del texto, él pertenece a ese grupo, ¿no? Pertenece a esa sociedad que está Claro, describiendo, ¿no? Y de la que de cierto modo se burla, pero que inevitablemente, entre comillas, lo enorgullece, ¿no? Porque al inicio, a propósito de lo que mencionabas, mientras se burla, pues, de que a algún extranjero se le ocurra hablar de cómo funciona Lima, de cómo se comporta la gente, ¿no? Él se siente con el derecho, precisamente por pertenecer a este grupo, de hacerlo, ¿no? Yo creo que lo hace muy bien y el libro sigue siendo muy vigente en ese sentido, ¿no? Para aquellos que quieran notar, pues, la profundidad de todo esto que nos define, lo pueden encontrar ahí, ¿no? Y hacer un traspaso hoy en día y se van a llevar muchas sorpresas, ¿no? Que creo que es lo interesante de todo libro, ¿no? Que te remueva un poquito, ¿no? Que te remueva las entrañas, la mente, el corazón o algo por el estilo, ¿no? Por último, que no se te vaya tan fácilmente de la memoria. así es, amigo. Muy bien, esta ha sido la presentación del libro Lima de Manuel Atanasio Fuentes. Les agradecemos en nombre del Instituto Océano, Pedro Peralta Ibarnuevo. Venimos con nuevos proyectos también. El 2022 definitivamente para cosas muy interesantes para lo cultural. Ahí Jonathan también va a
tiene propuestas ahí que vamos a escuchar para presentar los estímulos económicos y todo, pues como se viene trabajando en cultura en el Perú. Así como siempre. que se nos vienen cosas nuevas, definitivamente. Muchas gracias a todos, amigos, gracias por su atención. Esperamos pues que les agrade este libro, lo encuentran en cualquier librería de Lima, bueno, en unas semanas, siempre demora un poco la distribución, o si no, escribiendo a Torre de Papel Ediciones, o también escribiéndonos a las redes sociales del Instituto Océano Pedro Peralta Ibarnuevo. Consideren que varios de esos ejemplares, la gran mayoría, están destinados a ser obsequiados, y hay un porcentaje que van a ser obsequiados a público lector solamente, ¿no? La mayoría de instituciones, Mm. empresas, etcétera, pero hay un número que va destinado a público lector, así que no dejen de comunicarse con nosotros y llévese su ejemplar de Lima. Muy bien, amigos, muchas gracias, Jonathan, por tu tiempo. Y Gracias a pues, ti, Carlos, como siempre, un no, placer. excelente, gran trabajo. Y si nos viene más trabajo, ¿sabes? Considéralo de todas Sí, maneras. Así de hecho, que estamos a full el para eso próximo estamos. año como Océano. Muy bien, amigos. Nos vemos. Hasta una próxima. Nos vemos. Hasta luego.